Pues buenas tardes y vamos a continuar presentando libros en la Semana Negra. Y ahora tenemos con nosotros uno de los libros de la temporada, uno de los libros del año, El oro sucio, de Jorge Moch. A Jorge le recordaréis algunos de los que estáis ahora aquí, porque ya estuvo con nosotros anteriormente en la Semana Negra. Tenía otro libro finalista también, que como comentábamos hace poco, en realidad es el premio, ¿no? Porque ser seleccionado por tus compañeros, por los críticos y los lectores como un libro del año, luego, bueno, el jurado ya toma sus decisiones, pero el verdadero premio es que tu libro sea uno de los seleccionados, porque con la cantidad enorme de obra que se publica cada año es muy difícil en esa selva que se vea tu árbol, ¿no? En ese bosque. Pero Oro Sucio ha sabido abrirse paso, es una de las apuestas del nuevo Fondo de Cultura Económica en su colección popular, que falta hacía, una colección popular de una editorial de ese tamaño y tipo. Y bueno, Jorge, cuéntanos un poco, ¿qué estuviste haciendo desde la última vez que estuviste con nosotros, por un lado? Y como mi segunda pregunta sería, háblanos un poco de Oro Sucio pero antes que de la novela, sí del trabajo de realización de este libro, que te ha llevado un tiempo, me da la impresión. Es un libro, Oro Sucio ha sido un libro, es en realidad la tercera parte de una trilogía que empezó con Sonrisa de Gato, siguió con ¿Dónde estás, Alacrán?, que fue el libro que estuvo nominado allá en Gijón en 2009. Y ahora esta tercera parte, que es Oro Sucio, me llevó un poco más de tiempo que los otros. Forman parte de una trilogía que se llamaba originalmente Las Contestaciones de la Noche, un título bastante malo, pero bueno, no prevaleció ese título y decidí separar las historias en tomos como los conoces. Y bueno, sí, este fue un libro duro, es mi libro de narración más lineal, menos experimental también. Es un libro que cuidé muchísimo no confundir al lector, porque me gusta confundir al lector y lo he hecho en otros libros, en otras novelas o incluso en los cuentos que he publicado. Y ahora no, ahora decidí irme sobre una narración lineal con progresión de tiempo, sin saltos temporales o con muchos menos saltos temporales y muchos menos cambios de voz. Es una cosa más fácil de leer. Y salió un buen libro, salió un libro que a mí me gusta mucho, a mí en lo personal me llena mucho que hayan nominado Oro Sucio, porque es un libro en el que puse mucho oficio y mucha, pues, tenacidad, diría yo. Y bueno, el libro en sí, pues es un libro vengativo, es un libro que escribí con espíritu vindicativo y con ganas de pisarle los callos a una recua de infelices que nos hicieron imposible la vida en este país por muchos años. Entonces escribí un libro de venganza, un libro en el que esos políticos corruptos, acomodaticios, esos dandis insoportables que tuvimos como jefes de Estado, ahí está Peña Nieto, ahí está el insoportable imbécil de Calderón, pues que tuvieran su merecido, ¿no? Que les fuera mal. Y entonces escribí esta historia en donde a esos políticos y politicastros y policías y gente corrupta le va mal. Le va mal por fin. Y fue muy chistoso que esto se dio al mismo tiempo que en mi país se da un fenómeno reivindicatorio social muy grande en las elecciones pasadas y corrimos al viejo régimen para darle la oportunidad a otro. ¿Qué va a pasar con este país? No lo sé, pero nosotros ya vemos muchos cambios y qué bueno. Y bueno, Oro Sucio queda entonces como una especie de testimonio del viejo México, del que no queremos que vuelva. Sí, yo, aparte, Jorge Moch, muchos ya lo saben, pero otros no, porque esa parte de tu obra no está aquí, es un maravilloso dibujante, un grafista excepcional, Gracias. historietista. La última vez que yo estuve en México, que estuve con Jorge Moch, tenía una viñeta diaria en Milenio, que era fantástico de ver, eh, y me resulta muy interesante esta faceta tuya de grafista, de artista, porque
Oro Sucio es una de las novelas más literarias de la pasada temporada, de las que podemos incluir con merecida razón en la serie negra. Es probablemente una de las más literarias que yo he leído. Sin Gracias. embargo, donde, donde podría parecer, sí es cierto que es la más lineal de tus dos novelas anteriores, y esta está la más lineal, pero no deja de ser con un profundo sustrato literario y trabajando muchísimo el lenguaje, cosa que tú hacías habitualmente, pero que aquí no dejas de hacer por ello. ¿Cómo mezclas estas dos partes? Es decir, en tu trabajo, es decir, la síntesis que necesita el autor de una viñeta que está contando la realidad política o social o denunciando algo cada día y necesita esa síntesis para contarlo, con el escritor que se pone y trabaja de esta forma el lenguaje, que no es una forma de trabajarla fácil. Puede resultar fácil para los lectores, pero no es fácil en absoluto de trabajar. ¿Cómo haces esta mezcla? A ver, hay varias preguntas ahí, entonces Sí, hay, voy a ir las pero respuestas. las desarrolles. Voy a ir las respuestas. A ver, a lo mejor no contesto en orden, pero número uno, el lenguaje, el español, nuestro idioma, es mi herramienta de trabajo como escritor y lo adoro. Yo amo a mi lenguaje, amo mi español, que es una conjunción de muchas corrientes culturales en el mundo, ¿no? Desde árabe, España, los pueblos originarios de esta región, en fin. Nuestro español es un español muy rico, a mí me gusta muchísimo, como el español colombiano, que también me gusta mucho. Entonces, soy muy eh, intolerante con la mala escritura. No me gusta que alguien que escriba mal. Entonces, procuro escribir bien y creo que funciona la cosa. Creo que mi manejo del lenguaje no es malo y pues se puede ver en mis libros. Ahora, en cuanto a lo de caricaturista, yo siempre he dicho que dibujo para comer y escribo para vivir. El escritor en México no vive bien. No ganamos de nuestros libros. No vivo de mis libros y conozco muy poca gente que vive de sus libros en este país, en México. De hecho, tengo dos amigos escritores que tú conoces que viven de sus libros, nada más. Tengo muchos amigos escritores, pero que viven de sus libros solamente dos. Entonces, tenemos que buscar trabajo por otros lados, chamba, como decimos acá. Y pues mi facilidad del dibujo desde chamaco me llevó a acabar en los medios, como caricaturista, como ilustrador también. Desgraciadamente el mercado laboral no es bueno en México, no se paga bien el trabajo y pues mis empleadores, pues les gustó mi trabajo al principio, pero hace unos años acá me golpeó duro cierta cantidad de decisiones tomadas allá por los directivos y pues no se gana dinero ni de escribir ni de dibujar, hay que hacer de todo. Entonces, pues es eso. Empecé dibujando por gusto, ya no lo hago por gusto, lo hago por necesidad, ya no me gusta caricaturizar, me he llegado a saturar y a hartar porque el ambiente sociopolítico en México llega a ser nauseabundo y uno tiene que estar observando todo para poderlo ilustrar después y llega uno a saturarse, a hartarse y eso me pasa un poco. Ahora bien, tienes mucha razón, Ángel, cuando hablas de la síntesis. Uno, como caricaturista o ilustrador o cartonista, tiene que ser muy sintético, tiene que ser muy breve. Tiene que uno acomodar las ideas de la manera más sobria posible, con muy poco parlamento, de preferencia. Y en la literatura, pues no. Ahí me puedo explayar todo lo que me dé la gana. Hago libros bastante extensos, como podrás ver. No me acuerdo cuántas páginas tiene Oro Sucio, pero son como 500, una cosa así. 430 páginas. Ah, ok. Bueno, y ahí tienes. Todos los otros libros que he publicado son también así gruesecitos. Y pues así está la cosa. Un mercado laboral malón, escueto, árido, y eso nos obliga a diversificarnos y a hacer muchas cosas. Entonces, pues es eso. Son actividades nacidas de la necesidad, yo creo.
Es un libro que cuando yo lo leía, bueno, es un libro que para los lectores que habla del narco en México y de sus relaciones con el poder, describe muy bien personajes que interesarán mucho a este lado del océano porque parecerán de mentira, pero se ve un sustrato real. Todo el surrealismo mexicano de alguna manera está metido aquí. A mí, Hay algo que quiero apuntar, perdón si te interrumpo, mi querido Ángel. Déjame apuntar nada más algo porque lo acabas de mencionar. Y es que muchos o buena parte de esos personajes son reales. Son reales, son sacados de mis experiencias de vida que pues, han sido bastante a mí una me montaña gusta. rusa. Luego sigo contando la anécdota a partir que me recordaba este libro que habíamos vivido juntos, eh, pero me parece muy interesante lo que acabas de decir, que estos libros siempre, las novelas ponen, sí, casi siempre ponen, todos los personajes de este libro son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto supone es que puede parecer que son reales, mientras que en muchas autobiografías y muchos libros dicen, créase usted que lo que cuento es verdad, lo cual demuestra dónde está la verdad. En un sitio hay que poner, ojo, no se lo vaya a creer él, lo que parece, y en el otro dice, por favor, créaselo. No, lo cual habla de lo interesante que es para contar la realidad la literatura. Yo me Esto quedé en un término medio diciéndote que hay personajes que sí son sacados totalmente de la realidad y hay, claro, desde luego, los personajes que son de ficción. Cuando leí Aro Sucio, recordé esta anécdota. Estábamos discutiendo delante de un cuadro de un nombre para nosotros, bueno, supongo que para ti como para mí, cuando vimos, tenemos idea, recuerdo de haber visto nuestro primer Van Gogh en una reproducción no muy buena que ya nos fascinó. Era como que te llamaba, ¿no? O sea, era otra cosa, discutiendo delante de la posible realidad, porque lo único que veíamos era el nombre debajo. Lo que podía Sí. autentificar la imagen era la palabra que venía escrita debajo, que era un nombre. Todo lo demás nos hacía dudar. Leyendo tu libro tuve esa sensación, porque habíamos, lógicamente, vivido la anécdota juntos, pero también porque en tu libro es un poco lo que decías, hay una realidad que se autentifica porque tú la cuentas, porque podría parecer ficticia. Y este libro me recuerda, me hizo pensar en esa anécdota, ¿no? En la irrealidad de la realidad mexicana, ¿no? Así es. Pues sí, de hecho, ha habido ocasiones en que alguien me entrevista y me pregunta, hubo alguien que me preguntó directamente si yo había asesinado alguna vez a alguien. Jamás he matado a nadie. Pero preguntaba porque le parecían muy realistas mis descripciones de las balaceras. He visto balaceras. Una vez más te digo, yo tomo de mi vida personal mucho para mis narraciones y cambio los nombres y todo, pero son cosas reales. Me ha tocado vivir cosas muy duras en este país desde chamaco. Yo vi mi primer muerto a los 9 años, un ahogado. Pero me ha tocado ver baleados, baleados en el momento en que son baleados. La primera vez que me tocó ver una balacera y que asesinaban a alguien fue en el puerto de Veracruz cuando yo tenía 12 años. Este es un país muy convulso, es un país violento. El mundo es violento, el hombre es violento. México es probablemente de los países más violentos ahorita. Si tenemos la capacidad de narrar cosas, podemos perfectamente retratarlas. Entonces, creo que hay aparte de lo lúdico de la literatura en sí, de lo sabroso que es, o sea, escribir o leer, creo que la información, el contenido, tiene que tener carnita, tiene que ser trascendente, ¿no? Hay mucha literatura que quizás no trasciende así, o no tiene esa intención, y ahí está la poesía para ejemplificarlo, pero creo que sí tenemos como ciudadanos una responsabilidad, y si el oficio permite comunicarse con los demás, pues qué mejor que utilizarlo, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual para la literatura, enlazando con lo que dices de que el escritor no escribe en el aire, escribe en un contexto concreto? ¿Cómo ves la situación de la literatura
o cómo crees en México en estos momentos, dado el proceso de cambio que está viviendo la sociedad, le guste más, le guste menos, hay un proceso evidente de cambio desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, es probablemente Sí. la entrada en el siglo XXI de México. ¿Esto en qué condiciona o crees tú que puede condicionar a la literatura? Creo que le va a aportar muchísimo material. Hay muchísimo material para retratar la sociedad o imaginarla. Imaginar una nueva sociedad también se vale. Eh, los cambios actuales están siendo muchos, muy rápidos y muy radicales. Creo que nos va a tomar tiempo en México para sentarnos y entender lo que está pasando bien. Yo creo que vamos mejorando para bien. Ha mejorado mucho la situación del país, por más que hay un grupito de pseudo opositores que berrean mucho, ladran mucho, pero no proponen. Yo sí creo que vamos bien. Y bueno, por ejemplo, para quien escriba novela negra, hay ahorita una beta de oro. El secretario de Seguridad Pública Federal de la Nación, no, el primer policía, era socio de los narcos. Quienes nos oponíamos al régimen de derechas de lo que es Acción Nacional o el PRI, siempre señalamos, muchos colegas periodistas, y señalábamos, ¿no? Yo mismo desde los medios muchas veces estuve fustigando a Calderón, a Peña, a Fox, a todos los presidentes de derechas, pero sobre todo a Calderón, porque sabíamos que había algo raro ahí, había algo raro con el comportamiento de las policías y de las Fuerzas Armadas en las calles, favoreciendo un cartel, y ahora sabemos que así fue, ahora sabemos con pruebas que así fue. Entonces, pues de ese tamaño llegó a ser la corrupción en este país, que afortunadamente se está limpiando y hay todo un contingente de gente nueva haciendo las cosas bien, pero el régimen anterior era un podridero espantoso, espantoso. Y digo podridero empleando con toda contundencia la palabra. ¿Cuántas fosas clandestinas solamente en el estado de Veracruz? Cientos, miles de personas asesinadas y desaparecidas. Esto está duro, está canijo. Y tener al mero secretario de Seguridad ya preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, de colusión con el crimen organizado, de lavado de dinero, pues simplemente nos da la razón. Y creo que este país ya cambió y va a seguir cambiando, te digo, para bien. Y la literatura abrevará de todos estos cambios y todas estas situaciones sociales consecutivas, tan seguidas, tan rápidas, tan radicales, te digo. Y habrá, pues, libros más felices, supongo yo. Quiero pensar que nuestras narraciones empezarán a ser menos de narcos, menos de violencia y más de otras cosas. Yo mismo estoy escribiendo ya otras cosas. Ya no estoy escribiendo ahorita novela negra, estoy haciendo otras cosas, novela histórica. En fin, ahí está el libro y esperemos que gane, a ver cómo le va. Pues sí, solamente recomendar a los lectores Oro Sucio. Se puede conseguir en la Semana Negra, en Fondo de Cultura, un libro que supongo funciona en España, sí lo hay. Sí Aquí lo está. hay, sí lo hay. Sé que enviaron algunos ejemplares para allá. Y, y nada, es absolutamente recomendable, grandiosa literatura y una novela dura, evidentemente, pero cuando se habla de narco o es de risa y es para televisión de menores o es duro. Probablemente Pues el para mejor desayunar. de Jorge Moch, lo cual ya es decir mucho. Y bueno, esperamos que podamos vernos en persona el próximo año, que esto del virus, como nosotros decimos, a la literatura no la mata un virus, pero la puede detener en el aeropuerto. El próximo año no será así, nos volveremos a encontrar, Jorge, y esperamos, como tú dices, otra literatura igualmente interesante, si es histórica mejor todavía, y si puede ser más amable, y si no, será buena literatura. Muchas gracias, esto es La Semana Negra y sí. Muchas gracias, Ángel. Un saludo a todos por allá y nos veremos pronto, claro que sí.